Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, Canal 8, y al programa de Crítica en 8, un programa que, como ustedes saben, pues está centrado en los debates. En esta ocasión, el título del debate va a ser los senadores en la nueva legislatura, y tenemos que agradecer aquí, empecemos por ahí, agradecer la presencia de 4 senadores que nos acompañan y que vamos a debatir, ellos van a debatir esto de qué es lo que se va a hacer en el Senado, en la Cámara Alta, qué es lo que ellos van a hacer en la Cámara Alta durante esta legislatura. Queremos saludar y darle la bienvenida a don José Luis Perestelo. Bienvenido, don José Luis, senador de API, Coalición Canaria y presidente del Cabildo Insular de La Palma. Saludos cordiales, don Ricardo, saludos cordiales a todos los telespectadores de Canal 8. También saludamos y le damos la bienvenida a doña Patricia Hernández. Doña Patricia Hernández, que es senadora del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife. Doña Patricia, bienvenida. Bien hallada, buenas tardes. Igualmente saludamos y le damos la bienvenida a don Casimiro Curbelo, senador del Partido Socialista Canario PSOE por La Gomera y también presidente de la isla colombina. Don Casimiro, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado también y un saludo cordial a todos los telespectadores. Y don Félix Ayala Fontes, senador de AY Coalición Canaria por la isla del Hierro, por la isla del Meridiano. Don Félix, muy bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y oyendo. Bien, pues sí que tenía que haber empezado probablemente por ahí, por felicitarles a todos ustedes, no solo agradecerles su presencia en el debate, sino felicitarles porque han sido elegidos. Aquí tuvimos un debate previo a las elecciones precisamente para la Cámara Alta, en el cual pues hubo algunos candidatos, entre ellos doña Patricia. Doña Patricia, ¿usted pensaba entonces que realmente iba a ser senadora? Usted expresó aquí que sí, que iba a ser senadora, pero bueno, eso es lo que siempre se dice. ¿Usted estaba convencida de verdad de que iba a ser senadora? Hombre, tenía muchas posibilidades y yo trabajaba para ser senadora con los pies en la tierra, sabiendo que la última palabra lo tenían los electores, y como finalmente ha sido, pues al final en el Senado, ¿no? Sin más. Bien, sí que tenemos que recordarles también a todos ustedes que al pie de pantalla tienen el correo electrónico, pues para, si desean, participar con sus sugerencias, con sus aportaciones, con sus opiniones, que siempre y en todo caso van a ser bienvenidas. Estamos en un canal de televisión, un Canal 8 abierto al diálogo permanente, abierto al pluralismo permanente y desde luego solicitándoles la participación a todos ustedes. Vamos a escuchar un informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8 sobre este mismo asunto, sobre los senadores, sobre el Senado, sobre los resultados a la Cámara Alta en las Islas Occidentales. En Canarias, el PSOE ha resultado vencedor en las elecciones al Senado. Se ha dado la vuelta a las elecciones del año 2000. En la presente legislatura, el PSOE, con 5 senadores, se proclama vencedor de las elecciones al Senado. El siguiente partido fue el Partido Popular, con 3 senadores, y Coalición Canaria también consiguió 3 senadores. Por circunscripciones insulares, los resultados fueron los siguientes: Tenerife, PSOE 2 y Coalición Canaria 1. La Palma, Coalición Canaria 1. La Gomera, PSOE 1. El Hierro, Coalición Canaria 1. Gran Canaria, Partido Popular 2, PSOE 1. Lanzarote, PSOE 1. Y Fuerteventura, Partido Popular 1. Coalición Canaria sigue diciendo que defenderá su papel estratégico en la política nacional, donde, como en 1996, no hay una mayoría parlamentaria clara para sostener al futuro gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero necesita 12 votos para garantizarse la investidura. El grupo parlamentario de Coalición Canaria reclama al líder socialista compromisos claros sobre las islas
para darle sus 3 votos. Las demandas de Paulino Rivero se vinculan a la inmigración, la inversión en infraestructuras y el encaje de Canarias como región ultraperiférica en la Unión Europea. En las últimas elecciones, el Partido Popular perdió la mayoría absoluta en el Senado, pero se mantiene como primera fuerza política en la Cámara Alta, mientras que la formación mayoritaria en el Congreso es el PSOE. En la elección de los 208 senadores, el Partido Popular consiguió 102 escaños, la mayoría simple. Perdió 25 representantes respecto a las elecciones anteriores. El PSOE elevó su representación, de los 53 senadores de elección directa del año 2000 hasta los 81 de ahora. Coalición Canaria mantiene 3 de los 5 que tenía y el PIL abandona el arco parlamentario al no lograr reeditar su escaño en el Senado. Además de los elegidos, la Cámara Alta está formada por otros 51 de designación autonómica, en función de la población, hasta formar una Cámara de 259 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 130. La distribución de esos 51 senadores es la siguiente. Partido Popular, 24. La coalición Partido Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya, 4. Izquierda Unida, 3. Convergència i Unió, 2. Y par, Coalición Canaria, BNG y PNV, 1 cada uno. De esta forma, el Partido Popular no renueva la mayoría absoluta, pero será la primera fuerza en esa Cámara y un acuerdo con otro grupo permitiría aglutinar la mitad más 1 de los escaños. Le bastaría el apoyo de los 4 senadores del grupo de Coalición Canaria, 1 autonómico y los 3 elegidos. Sin embargo, el hecho de que el Partido Popular pueda conseguir el apoyo de otra fuerza política para alcanzar la mitad más 1 de los votos en el Senado no le permitiría bloquear las leyes procedentes del Congreso que debe aprobar como Cámara de segunda lectura, ya que cualquier modificación legislativa que emprenda siempre tendrá que ser avalada, en última instancia, por los diputados. Bien, este ha sido un informe inicial. Sabemos que después de los acuerdos realizados entre el Partido Socialista y otros grupos, tanto se han constituido ya los grupos como tiene mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. Tiene mayoría el Partido Socialista, digamos, después de los acuerdos habidos, ¿no? Bien, yo no sé, podemos empezar por donde ustedes quieran. Yo casi como que empezaría muy breve, haciendo una primera valoración de los resultados de ustedes mismos. Algunos de ustedes van a ser nuevos en la Cámara Alta, otros no, otros ya parten de la experiencia. Por lo tanto, aquí tenemos no solo 4 senadores de las 4 islas occidentales, sino que además tenemos nuevos y, no iba a decir viejos ni mucho menos, veteranos. Y bueno, y algunos de ustedes son senadores pues por un margen de votos muy escaso. Por cierto, ya le anuncian a don Casimiro, pues acaso quiere empezar a hablar, ya le anuncian que con eso de la inmigración y tal, la próxima legislatura lo va a tener crudo. Bueno, yo no lo creo así. En cualquier caso, habrá que esperar a ver qué sucede en la próxima legislatura. Lo que sí, vamos con lo actual. Sí, lo que sí está claro es que el voto del emigrante hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta dentro de un marco razonable, y por ello yo creo que una de las cuestiones a plantear en esta legislatura, ya se ha dicho, inclusive por parte de todos los partidos políticos, es que hay que modificar la ley electoral. Modificar la ley electoral para que los ciudadanos que han emigrado, que viven en otros países, especialmente en Venezuela, en Cuba y en otros, pues puedan ejercer el derecho como cualquier ciudadano en nuestro país, es decir, que puedan hacerlo físicamente ante la urna, que se constituya la mesa, etcétera, etcétera. Con lo cual nos evitamos esas pues situaciones que se pueden producir y que desde luego no conducen para nada al sosiego, a la tranquilidad y al buen hacer en el que tenemos que colaborar todos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que esta es una situación que del mismo modo que hay derechos que los tiene el ciudadano que ha emigrado pues también tiene otras
ventajas que desde luego nosotros los socialistas estamos contribuyendo a que ello sea posible, también desde los ámbitos regionales, pero en cualquier caso yo creo que todos los partidos políticos tenemos este tema muy claro y en el futuro próximo habrá que afrontar la modificación de la ley electoral como un principio básico para que haya igualdad ante todo. Bien, si me permiten, en primer lugar, felicitar a los servicios informativos, porque me parece que en breve espacio de tiempo se ha explicado perfectamente el funcionamiento del Senado. En todo caso, coincidir con lo que plantea Casimiro, en el sentido de que yo creo que hay que modificar efectivamente la ley electoral en cuanto al censo reciente en el exterior. Sin duda, nosotros hemos presentado... Perdón, que le interrumpa, no le interrumpo, sino para aclararlo. En el sentido de que puedan votar... Efectivamente, sí. Explíquelo un poquito. Sí. Puedan votar directamente los emigrantes en sus lugares donde están en este momento residiendo. Bien, sí, efectivamente. Nosotros ya en la legislatura anterior hemos presentado varias iniciativas. Fundamentalmente, el mayor cantidad de votos importantes de la emigración en Canarias están centrados en Venezuela. No se puede plantear un cambio en el sistema electoral si no conseguimos un objetivo previo, y es incrementar el número de consulados en Venezuela. Venezuela es un país muy extenso donde viven centenares de miles de canarios y donde además solo existe un consulado en este momento en Caracas. Existen cónsulos honorarios o vicecónsules en diferentes estados, pero solo existe un consulado general en Caracas, que es absolutamente insuficiente para atender las necesidades que requieren, los derechos que le corresponden a esos canarios, a esos españoles que están en Venezuela. Luego tenemos que empezar por incrementar el número de consulados en Venezuela y, por supuesto, nosotros estamos y coincidimos con el planteamiento que hacía antes Casimiro, de que los canarios y los españoles tienen derecho a ejercer su derecho al voto de manera directa como lo hacemos aquí. Y así evitaríamos pues todos estos comentarios de fraude electoral, de cosas que siempre se hablan en todos los procesos electorales. ¿Plantean también ustedes algún tipo de otras modificaciones en la ley electoral o no? Además de lo que se acaba de decir. No, yo creo, la ley electoral se hizo ya hace más de cuando comenzó la democracia y desde mi punto de vista es una ley bastante buena. Siempre hay algunos problemillas como este problema de los extranjeros, de los residentes en el extranjero, pero en general, desde mi punto de vista, la ley electoral es bastante buena y bastante positiva para nosotros. Bueno, hay varias cosas, ¿no? En cuanto a lo de votar, porque recordemos que el voto por correo que se emite aquí no es el mismo sistema del voto por correo que se emite, por ejemplo, en Venezuela, de manera que ya se sabe, por ejemplo, que una persona, tanto en las elecciones municipales como en estas generales, ha podido asistir a correos de Venezuela pues con 40 votos, presentando la credencial de la persona por la que va a votar, pero de esa forma, ¿no? Si se hace presencial en consulados, viceconsulados o en la embajada, terminaríamos con esa posibilidad, ¿no? Aparte de eso, sería cuestión de estudiar cómo sería la posibilidad de que la votación fuera cerrada pero bloqueada, una lista que tú pudieras marcar dentro de la papeleta del partido las personas que tú quisieras, ¿no? Que fueran tus representantes. No al Senado, la elección no al Senado. Porque al Senado justamente en este momento la elección es de lista abierta. Exacto. Es decir, cosa que hay muchos sectores que piden desde hace años las listas abiertas también para el Congreso. Sí. Y esto yo quisiera también plantearlo, ¿no? Claro, lo planteaba en el Congreso, de manera que tú pudieras votar una lista que fuera por partidos. Obviamente lo que estás votando pues es un programa electoral, pero luego que pudieras marcar dentro de la papeleta pues las personas que más quisieran que te representaran en las Cortes, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Y en el Senado yo creo que es fundamental que se lleve a cabo la reforma del Partido Socialista, en este caso que aumenten los senadores de la elección indirecta. Para que sea una verdadera Cámara de representación territorial y que no sea el presidente del gobierno el que pueda disolver una Cámara que en verdad no le corresponde, porque es una Cámara de las autonomías, ¿no? Perdón, si me permite, yo creo que los telespectadores deben quedarse muy claro con una idea. Hoy no hay garantías para el voto del residente ausente y las garantías se llevan a cabo modificando la ley electoral para que físicamente pueda todo y cada uno de los electores comparecer directamente, físicamente. Como aquí.
¿no? Como aquí, y eludir las intermediaciones porque sabemos los problemas que causa. Por tanto, máximas garantías, modificación de la ley electoral, el cómo sea, de tal forma que cada elector vaya directamente a la mesa, a la urna y deposite su voto. Creo que eso es lo que todos estamos pretendiendo y hacerlo con la máxima transparencia. Hay otro tema muy importante que tiene que ver con esto, y es que los canarios de aquí deben saber exactamente lo que ocurre allí y cómo estamos atendiendo a los ciudadanos de allí, y a la inversa. Porque es que parece muchas veces, y digo esto entre otras razones, porque el censo de residentes ausentes va a incrementar ahora mucho más cuando se le dé la nacionalidad a los hijos de los emigrantes. Y bueno, hay derechos, pero también hay deberes. Y por tanto, y hay un consumo de los presupuestos de nuestra comunidad autónoma y del Estado que son muy importantes para atender esos derechos. Bien. Y es conveniente. Estamos hablando del derecho que se les va a dar a los nietos de los primeros, digamos. A todos. A todos. Pero vamos, no solo hijos, sino que ya lo tienen, sino nietos también. De todas formas, de todas maneras, si me permite, una precisión. Sí. Yo creo que efectivamente hay presupuestos tanto de la comunidad autónoma como del Estado que se están ejecutando en Venezuela concretamente, porque probablemente es el tema que más nos llama la atención, por lo menos a los senadores que estamos aquí presentes en esta reunión, en esta tertulia. Yo creo que todavía son insuficientes. Todavía son insuficientes las medidas que se están tomando tanto por la Administración Autonómica como por la Administración General del Estado. En todo caso, hay que dejar claro que soy partidario de la propuesta que hacía Casimiro, de la misma manera, y van a ser muchas coincidencias con el planteamiento que hace Patricia en relación con la reforma del Senado. Indudablemente, estamos totalmente de acuerdo. Si el concepto de Constitución es Cámara de Representación Territorial, el Estado español es completamente diferente hoy a aquel Estado de 77, 78 de la Constitución. Por tanto, pero perdón que le interrumpa, es necesario... tanto a usted como a Patricia. Ustedes plantean el que el presidente del Gobierno, por ejemplo, pueda disolver el Congreso y no el Senado. Exacto. Efectivamente, es decir, una de las cámaras, pero es una propuesta que me parece razonable del Partido Socialista, porque si es una Cámara de Representación Territorial, lo lógico es que el proceso de renovación de ese Senado se produzca cuando se producen las renovaciones de los parlamentos autonómicos y en las elecciones locales. Por tanto, claro, siempre quedará garantizado que la representación, el mapa político de la autonomía está representado en el Estado. Y sí me gustaría hacer una consideración en torno al planteamiento que hacía también Patricia en relación con el tema de las listas abiertas. Yo creo que las listas abiertas en el Senado están bien. Creo también que la circunscripción electoral más pequeña vincula al elector también con su diputado, pero yo creo en la democracia de partidos. En democracia los partidos son los garantes del trabajo que va a realizar un diputado en las Cortes Generales y de la fidelidad al mensaje electoral y al programa electoral que defiende ese partido. Entonces, ese tema me gustaría... Eso abundaremos en la siguiente fase, donde, por cierto, la iniciaremos con la intervención de don Félix Ayala, que tiene la pedida la palabra, pero es que ahora tenemos que hacer un paréntesis, volveremos enseguida y tras la intervención de don Félix Ayala podemos profundizar también en estos aspectos que acaba de decir don José Luis Perestel. Estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8 en un asunto, en un debate titulado Los senadores en la nueva legislatura. Contamos aquí con la presencia de 4 senadores, la senadora por Tenerife del Partido Socialista y los respectivos senadores de La Palma, La Gomera y El Hierro. Vamos a escuchar también las opiniones de otros que han sido candidatos en las pasadas elecciones a la Cámara Alta, a quienes agradecemos su intervención. Veremos en imagen y en la palabra tanto a don Alfonso Soriano y Benito de Lugo por el Partido Popular, como a uno de los candidatos del Partido Nacionalista Canario, y vamos a él. La esencia de la democracia está precisamente en que en unas veces unos partidos ganan y otros pierden,
la alternancia es fundamental en un sistema democrático. Hubiéramos preferido obtener alguno más y creo que, digamos que las elecciones, debido a los desgraciados incidentes de Madrid, pues digamos que fueron tal vez contaminados, ¿no? Aunque no hay nada que objetar, el resultado, los ciudadanos decidieron lo que decidieron, el voto, digamos, nada que objetar respecto al voto de los ciudadanos. De lo que se trata de defender a España o de representar al pueblo español en quien reside la soberanía nacional. En consecuencia, la labor fundamental de los parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, es elaborar las leyes, controlar al gobierno y, por supuesto, defender los intereses de su respectiva región, pero eso dentro de un marco general que es el marco de los intereses generales de España. Por una parte hay un déficit de seguridad claro y es necesario, nosotros hemos apostado pues por una policía canaria. Está el reto de las aguas territoriales, ahora que hay novedades y mantenemos cierta esperanza de que se pueda ir avanzando en ese tema. Y sobre todo, pues digamos que se contemple en todas las iniciativas legislativas pues las especificidades de nuestra tierra. Venimos oyendo que el Senado no representa a la representación territorial, a las comunidades autónomas y que en consecuencia es necesario modificarlo. Lo vengo oyendo desde que se aprobó la propia Constitución y no cabe duda que indudablemente el Senado pues puede ser objeto de alguna modificación. Pero no creo yo que deban de ser tantas ni tan profundas. Las mayorías en ambas cámaras pertenecen a diferentes partidos y por lo tanto será necesario el diálogo para llegar a acuerdos. Y la posición de los nacionalistas pues será decisiva, por lo tanto yo espero que de esta legislatura que se lleve adelante esa reforma del Senado y se convierta en esa Cámara de Representación Territorial de la que hablan los partidos estatalistas en campaña electoral y cuando están en la oposición, pero cuando han estado en el poder y cuando han tenido mayorías absolutas, pues la han olvidado. Cualquier modificación que suponga la reforma de la Constitución hay que pensárselo dos veces. Esta reforma tiene que hacerse si supone la reforma de la Constitución, porque puede haber reformas en el Senado a través del reglamento, que esas son de poca monta, digamos. Pero si hay que modificar la Constitución, nosotros decíamos y seguimos diciendo que hay que obtener el mismo consenso que se obtuvo en el año 78. No se puede reformar la Constitución con la mitad de la Cámara en contra. O se llega a un acuerdo de todas las fuerzas políticas similar al que hubo en el año 78, o preferible es dejar las cosas como están. Y no creo yo que en estos momentos, con las tensiones que hay en los partidos nacionalistas, que además en estas últimas elecciones hay representaciones, algo así como 10 partidos nacionalistas representados en la Cámara, todos ellos apoyando al PSOE porque el Partido Popular es el único que va a ser oposición según parece en esta legislatura. Pero claro, con una representación tan variada, desde Esquerra Republicana al Bloque Nacionalista Gallego, la Junta Aragonesista, hasta hay un partido nacionalista en Navarra, cosa inconcebible hace unos años, Nafarroa, no sé, que está el PNV detrás de ello. Con una variedad tan grande de partidos nacionalistas, yo dudo mucho que se pueda llegar a un consenso con un plan Ibarretxe sobre la mesa y con unos planteamientos como los que está haciendo el gobierno del señor Maragall en Cataluña. No se corresponde la actual función de la Cámara con la realidad autonómica española de hoy en día. Y espero, dada la posición de los nacionalistas, en esto no solo de Coalición Canaria, de Convergencia, PNV, Esquerra, en fin, de todos, y que no haya mayorías absolutas, que en esta legislatura salga adelante y realmente se conviertan en la Cámara de Representación Territorial. Bien, estas han sido las declaraciones de don Alfonso Soriano y Benito de Lugo y de don Juan Pedro de Ávila, que no por el Partido Nacionalista Canario, que antes, digamos, tuve un lapsus, pido disculpas, sino como candidato, como es sabido, como candidato suplente de Coalición Canaria. Disculpas a don Juan Pedro de Ávila y también a todos ustedes. Me parece que tenía la palabra don Félix Ayala, ¿no? Primero. Sí, incidiendo un poquito otra vez sobre la ley electoral, sobre lo que decían. O sea, somos partidarios todos, por lo que hemos oído aquí, de que hay que modificarla, pero yo creo que nunca se va a conseguir una ley electoral perfecta. Es imposible. Siempre habrán problemas, porque siempre el voto por correo no se puede eliminar. No se puede eliminar ni en Venezuela, ni se puede eliminar aquí en Canarias, en España, ¿no? Siempre el voto correo existe no solamente en el extranjero, ¿no? Y eso siempre existirá, ¿no? Aunque voten en Caracas, en el consulado, siempre habrán personas del interior de Venezuela que tendrán que ejercer su voto por correo, ¿no?
Por tanto, ¿cuál es el problema que ocurre aquí siempre con cada vez que hay unas elecciones? Es que los partidos políticos, todos, no excluyo a ninguno, cuando pierden unas elecciones, pues siempre no son capaces de reconocer que esa derrota es producto, a lo mejor, de sus propios defectos y siempre quieren buscar una excusa en otra cosa. Y en este caso, pues, una excusa puede ser, pues, el voto por correo o el voto en el extranjero, ¿no? Yo creo que los resultados del pueblo... Si me permite una pregunta, sí. Si me permiten una pregunta, vamos a ver. ¿Hay garantías constitucionales para el ejercicio libre y democrático del derecho a voto en Venezuela? Quiero respuesta a esa pregunta, porque no es igual el voto por correo en un país, en España, donde hay un respeto absolutamente coherente con las instituciones y con el derecho a voto, que en Venezuela. Yo no estoy hablando de que haya algún partido que busque excusas. Los procedimientos que se siguen en Venezuela para el ejercicio de voto son inconstitucionales, no son conforme a derecho, porque pueden ocurrir cualquier cosa. Y con esto lo dejo ahí, no quiero entrar más en este asunto. Por eso decía antes que lo más importante es que haya una modificación de la ley que permita el ejercicio directo con cada elector en presencia física. ¿Para qué? Porque lo que es lamentable y lo que es inconcebible hoy en una sociedad democrática y de derechos es que alguien pueda votar por otros, y eso está ocurriendo, o que los fallecidos voten, eso está ocurriendo. ¿Eso es posible mantenerlo en el futuro? No. Por tanto, no vamos a buscar excusas para las pérdidas o para las derrotas electorales o para las victorias, lo que sí vamos a buscar soluciones a los problemas graves que hay y que vulneran los principios democráticos. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Por supuesto. Claro, es que no es cuestión, como decía Casimiro, que lo he visto al principio un poco prudente y luego ya diciendo las cosas como son, de buscar excusas, sino es que es verdad que ha votado un muerto, pero con carta, y ha emitido un voto que en este caso ha sido nulo porque el hijo decía que, bueno, que había muerto su padre hacía no sé cuántos años y que por favor le dejara de llegar las cartas. El hecho es que se ha emitido un voto. Es cierto que el voto ha sido nulo, pero había podido ser, pues, un voto, pues, para cualquiera de los partidos que se presentaban. Y sabemos, de facto, que llega una persona con 40 credenciales y 40 votos y vota en correo. Y eso no es así, es una persona, un voto. Y eso se rompe en Venezuela. Y bueno, en Venezuela y probablemente también en otros países. Lo que hay que intentar es garantizar que el derecho de una persona a un voto se respeta también en otros países. Pues si no puede ser por correo, pues que sean viceconsulados. Si no, que sean correos, pues que se habiliten las fórmulas para que sea una persona un voto. Bien, antes me parece que estábamos profundizando un poco en lo de la representación y los partidos, etcétera. A mí, si me permiten, de todas maneras, yo sí quisiera una breve reflexión. El Partido Socialista ha tenido mayorías absolutas en el Estado. El Partido Popular ha tenido mayorías absolutas en el Estado. No se ha modificado la ley electoral para garantizar eso que pretendemos todos y que estamos totalmente de acuerdo. Hay que garantizar la libertad del voto, que el voto sea emitido libremente por el ciudadano y suficientemente informado. ¿Garantías en Venezuela, Casimiro? Te pregunto. ¿Garantías en algunos incapacitados que están en sus casas, que no pueden trabajar y que reciben la atención domiciliaria de algunos ayuntamientos? Garantías para todo el mundo, Perestelo, porque sabes que las estructuras del Estado en Venezuela, ¿sabes lo vulnerable que son? De todas maneras, me gustaría terminar con una reflexión, sí, por lo menos por mi parte, y es una invitación a ustedes, que tienen una mayoría junto con nosotros y con las demás fuerzas políticas en el Senado o en el Congreso, a profundizar en estos 4 años y vamos a ampliar el número de consulados en Venezuela. Vamos a marcarnos como objetivo que esos cientos, centenares de miles de canarios tengan la casa de su Estado más próxima. Pero Estelo, vamos a hacer todo lo posible para modificar la ley electoral, pero permíteme que te diga una cosa, porque parece que en el Estado solo ha tenido mayoría el Partido Socialista y el Partido Popular. No desligues a Coalición Canaria, que ha sido socio, sí, porque es que cuando interesa estamos alejados del Estado y cuando interesa nos acercamos, no. Coalición Canaria ha sido también socio del gobierno del Estado en Madrid y es socio del gobierno de la comunidad autónoma, que nada tiene que ver ahora, pero en Madrid también, pues, si uno es socio para lo bueno, también debe ser socio para lo que no quiere el grupo que tiene la mayoría. Es decir, han tenido también ustedes la oportunidad de modificar esta ley. Lo haremos ahora.
y lo haremos otras cosas que se han pedido. Pero de todas formas, a mí el tema de Venezuela y el tema del voto del residente ausente lo doy por cerrado, porque además crearíamos una falsa expectativa, primero para el elector y un fraude para los ciudadanos de aquí, si no hay un ejercicio libre, transparente en el voto. Aquí se ha dicho una propuesta concreta, un compromiso concreto, digamos, de fomentar la apertura de más consulados en Venezuela. Eso es un asunto concreto que ustedes, digamos, como senadores... Don Ricardo, que conste que este senador lo ha presentado en los 4 años anteriores, a pesar de los compromisos que asegura el senador Curvelo. Pero había que haberlo exigido. Pero bien, pero uno cuando uno firma un pacto, no cumple ni consigue el 100% de su programa electoral. Eso es lógico, y yo por lo menos he gobernado en pactos y se tiene que hacer una mediación entre 2 programas electorales para conseguir los objetivos, y hay que priorizar. Bien, pero ustedes ahora están de acuerdo con eso. Pero bien, estamos de acuerdo. De acuerdo de conseguir, digamos, al menos entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, que están aquí. Nosotros vamos a presentar la iniciativa seguro. En lo que estamos... anunciamos hoy aquí, y vamos a ver... Yo creo que esa iniciativa, independientemente que es respetable y que en su momento en el trámite parlamentario se verá, hay un compromiso firme del Partido Socialista de modificar la ley electoral para que haya el ejercicio del derecho a voto transparente y nítido, para que no haya ningún tipo de fraude. Ahí está el compromiso nuestro. Otros compromisos, no solo con los migrantes canarios en Venezuela y en otros países de Iberoamérica, no solo Venezuela. Indudablemente. No solo en Venezuela. Otros compromisos no solo con los emigrantes, sino también con la ciudadanía de aquí. Otros compromisos concretos que ustedes, como senadores, se van a comprometer, supongo que en las respectivas islas, de sacar adelante. A mí me gustaría, antes de entrar en aspectos concretos, hacer referencia a las palabras de Juan Pedro Dávila y de Alfonso Soriano en torno a la modificación del Senado. Primero a las del primero, Juan Pedro Dávila, decirles que no es verdad que cuando estamos en la oposición o nos acercamos a las elecciones hablamos de modificaciones del Senado, porque el Partido Socialista afrontó una modificación reglamentaria del Senado, que se establecieron una serie de medidas y que en esas modificaciones reglamentarias del Senado, el Partido Popular en esa época, y ya contesto a Alfonso Soriano, de paso, dijo que la reforma no era suficiente y que había que hacer una reforma de la Constitución para hacer la Cámara Alta una Cámara útil. Por lo tanto, al uno le digo que la modificación ya estaba hecha, al segundo, a Alfonso Soriano le digo que bien, que si ahora no se dan las circunstancias adecuadas para plantear una modificación de la Constitución para darle mayor utilidad al Senado, antes, hace 8 años, cuando gobernaban los socialistas, según ellos, según las palabras de Alberto Ruiz Gallardón y de Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular a las elecciones y hoy portavoz de la oposición, o va a ser portavoz de la oposición, sí había las condiciones adecuadas. Por tanto, yo creo, personalmente, y es una opinión personal, que lo que ha cambiado en estos 8 años para que no haya consenso en torno a la modificación ha sido la radicalidad de la política y la crispación del Partido Popular. Bien, yo creo que, permítanme que no está Juan Pedro aquí y que por tanto comparta, Patricia, compartiendo tu razonamiento, estoy de acuerdo que lo que dice Juan Pedro es verdad, que el Partido Popular en el año 93, en la ponencia política de su Congreso, el señor Rajoy defendía la modificación del Senado, incluso modificando la Constitución. Después que han gobernado 8 años, efectivamente no se han planteado, y escuchamos ahora mismo al señor Soriano plantear que en ningún caso tocar la Constitución. Yo no sé por qué se presupone que ahora no vamos a ser capaces, los que estamos sentados en el Congreso y en el Senado, de ponernos de acuerdo con el consenso de 78. Yo creo que somos ciudadanos iguales, con un espíritu de consenso similar, con una experiencia política acumulada, y yo estoy seguro que podremos ser capaces también de producir el consenso necesario si hace falta para producir un cambio constitucional. Y como hablaba antes el moderador de compromiso, este senador también asume la propuesta que hacía antes la senadora del Partido Socialista, programa electoral del Partido Socialista, de producir la modificación del Senado en el sentido de vincular la renovación de la Cámara a los procesos electorales en las respectivas comunidades autónomas. Respectivas autonomías. Sí, yo precisando un poco más, yo espero que esta legislatura que ahora comienza sea la legislatura del cambio del Senado.
que por fin, de una vez, el Senado deje de no ser nada y que empiece a hacer algo, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Es una Cámara que realmente hasta ahora pues, para poco sirve, ¿no? Hay que modificarlo, ya veremos de la forma. Y precisando un poco lo que decía antes Patricia de la disolución del Senado, eso no lo veo yo no lo tengo muy claro. Si el gobierno no disuelve el Senado, si se disuelve conjuntamente con las autonómicas, pero claro, las elecciones autonómicas nunca coinciden en todas las autonomías. No se disuelve nunca. No se disuelve nunca. Se disuelve el Senado no se disuelve permanentemente, es decir, no se disuelve. Habría que nombrar presidente de cuando en cuando, ¿no? Se irían renovando los componentes a medida que se produjesen, según esta propuesta, los procesos electorales autonómicos respectivos, ¿no? Bien. Vamos a ver, yo comparto plenamente que el Senado es una Cámara a la que hay que dar contenido, hay que dar un verdadero contenido territorial. Realmente, perdón, don Casimiro, realmente, como decía don Félix, no sirve para nada hasta ahora. No, el Senado sirve para aprobar los proyectos de ley que emanan del Congreso de los Diputados en segunda votación, para ejercer un poco de control al gobierno, pero no tiene un contenido profundo de Cámara territorial. Y que es de verdad el auténtico contenido que hay que darle, es decir, el que los presidentes de las comunidades autónomas, que nunca se produjo en un debate en el seno del Senado con el Partido Popular, que comparezcan todos los presidentes de las comunidades autónomas, cada uno. Ustedes imagínense Canarias, para hablar de un problema tan serio como es el problema de la inmigración, que el presidente del gobierno de Canarias comparezca ante el Senado con el resto de presidentes para exponer el problema y pidiendo la solidaridad que hay que tener con este asunto. Es la única forma de poder afrontarlo con realismo. Pero insisto que hay que modificar y dar verdadero contenido territorial, que en la Cámara, en definitiva, se van renovando los senadores en la medida que se produzcan las elecciones en cada uno de los procesos autonómicos, de las elecciones autonómicas, que hay que inclusive modificar la Constitución para que en la sucesión a la corona inclusive haya igualdad para el hombre y la mujer. Y miren, yo no estoy de acuerdo con unas afirmaciones que se han hecho por parte del portavoz o por parte del representante del Partido Popular, y dijo textualmente, tome nota, solo va a haber oposición por parte del PP. Vamos a ver, ¿por qué se predisponen inclusive a pensar que desde la pluralidad de las distintas opciones no va a ser posible modificar la Constitución con el consenso del año 78? ¿Por qué se van a predisponer? Mire, el diálogo y la tolerancia son elementos que José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que va a poner en juego, y los ha empezado haciendo. Los ha empezado en la configuración de los grupos parlamentarios de minorías que no la tenían, tanto en el Congreso como en el Senado, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es posible modificar la Constitución, que es posible dar un contenido territorial de los que se van a beneficiar indudablemente todas las comunidades autónomas, y especialmente la Canaria, que es una comunidad autónoma con unas peculiaridades y unas especificidades muy singulares. No se puede llamar al... Hablar algo en positivo del Senado. Venga, a ver. ¿Me dejan? Sí, claro. Hablar algo en positivo nada más. Sí, venga. Bien, yo creo que sí sirve también. Ha servido para algo. Y lo digo, en su día lo asumí cuando me presenté como candidato. Tenía una experiencia de Casimiro Curvelo. Yo digo que al presidente del Cabildo de La Palma le ha ido bien su condición de senador a la hora de plantear una estrategia de un tema que se tiene que resolver en el marco del Estado, del acceso a un ministerio, a un ministro, a un secretario de Estado, porque el ministro y el secretario de Estado saben que si le pregunta al presidente del Cabildo de La Palma, no saben si está yo creo que no sepan ni dónde está La Palma, pero si el senador de La Palma se lo pregunta, lo reciben inmediatamente, porque si no, el senador le puede pedir la comparecencia pública en el Senado y tendrá que dar respuesta a ese derecho o esa exigencia de ese territorio. Luego, si sirve para algo, en todo caso, lo que decía Casimiro, tema de la inmigración, pero tema de la financiación de las competencias de las comunidades autónomas. Qué gran debate para tenerlo en el Senado, con presencia de los presidentes autonómicos, sí, con presencia del propio gobierno y con presencia del presidente del gobierno, que en mis 4 años anteriores jamás vi por el Senado. Eso que tú has dicho, José Luis, sirven los senadores, el Senado no sirve, los senadores sí. Los senadores sí, bueno, volveremos sobre eso, sí. Algunos senadores, los que funcionan. Pero cuidado, senadores cuando tienen el homólogo en el gobierno, ya ustedes no están con los homólogos en el gobierno. No, todo lo contrario. Vamos a ver, volveremos enseguida y vamos a hacer otro paréntesis.
Estamos en el Canal 8 y en Crítica en 8, en un debate centrado en los senadores en la nueva legislatura. Vamos a escuchar ahora también a parte de la ciudadanía sobre el Senado. ¿Qué conocen del Senado? Y escuchemos, ¿no? Las funciones del Senado, ¿a qué se dedican? Pues sí, más o menos. Ni idea, la verdad que me acaba de dejar que ni idea. Pues no, yo creo que va bien. Yo pienso que claro que sepa lo que es un Senado y pienso también que no va mal. Yo creo que como funcionar correctamente, creo que algo falla. Yo estoy completamente de desacuerdo con el Senado. El Senado tiene que tener una renovación total y por eso están los partidos, la mayoría, sin ser el del gobierno, pidiendo la renovación del Senado para que sea una cámara de las autonomías, donde se debatan los temas de autonomía y sirva para algo, porque ahora mismo no sirve para nada. Las funciones las tendrá definidas, ahora que se cumplan o no ya depende de los que están dentro, de los que nosotros elegimos más bien. Pues yo creo que sí, que se cumplen más o menos, ¿no? Aunque el Senado me parece a mí que no hace muy buena función. Pues la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. No. ¿Quieres preguntar a la abuela? No estoy enterada. Ya, yo ni veo tele, ni leo, porque veo muy poco y no estoy enterada. Bueno, yo pienso que van bien, lo normal. Tampoco es que tenga tanta información sobre ello. Me parece que hacen su trabajo, su función, o espero por lo menos, porque con el dinero del contribuyente funciona. Veo cosas bien, cosas mal, pero como uno no las puede solucionar, pues hay que dejarlas como están. Con el dinero del contribuyente funciona, o tendría que funcionar, y no tengo ni idea. Ha sido otra de las respuestas, ¿no? Unos días después de un proceso electoral. De un proceso electoral donde supongo que algunas de estas personas que han opinado han votado. Y han votado al Senado, y han votado a candidatos. Hubo uno que contestó, dijo, el Senado sirve si los que están dentro quieren que sirva, ¿no? Sí, sí, pero de todas maneras yo quería introducir, antes en esa descripción idílica, perdónenme el término, es un término periodístico sin ninguna connotación política, en este caso, tómenlo como término periodístico. En esa idílica de que en la Cámara Alta pues pueda ir un presidente de comunidad autónoma, puedan debatirse los problemas territoriales, entren en los asuntos presupuestarios, se ha dicho, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa si se hace todo eso y después, al ser una Cámara de segunda lectura de las leyes y por tanto estar sometida al final, quien decide es el Congreso? Más o menos. No. ¿Va a decidir el Congreso? Sí. A no ser que la modificación venga por una modificación constitucional, una modificación de la Constitución, a la cual yo, de verdad, no pongo los peros ni muchísimo menos que ha expuesto don Alfonso Soriano, en el sentido de la imposibilidad. Yo pienso que todo es posible en política y también en la modificación de la Constitución, ¿por qué no? Si hay el consenso suficiente, pues tiene que ser un asunto de consenso, evidentemente. Lo primero es que cuando se llama al consenso no se puede oponer al consenso. Se está diciendo que el resto de los grupos están de acuerdo, el Partido Popular es el único que está en contra y no hay consenso, ¿no? Por lo tanto, si se llama a él, se debe colaborar. En cuanto a si yo pensara que el Senado no tendría ninguna función, lo primero es que no me hubiera presentado. Y lo segundo es que si también no creyera en la reforma del Partido Socialista, probablemente tampoco me hubiera presentado al Senado, no hubiera sido candidata del Partido Socialista al Senado. Claro, porque si siempre estamos diciendo que no sirve para nada, pero vamos a suponer que sirve. Vamos a suponer esto que decía, que ha dicho el señor Perestelo, de que van allí los presidentes autonómicos, de que exponen los problemas de las comunidades autónomas, de que es una auténtica Cámara de representación territorial. En caso de conflicto Congreso-Senado, lo que se debe crear es una comisión mixta de las dos cámaras para que se pongan de acuerdo. Y en caso de que, por ejemplo, el debate del Estado de las Autonomías no se está haciendo, no se está llevando a cabo. En 8 años del Partido Popular solo se ha hecho una vez. Y eso, pues, desde luego es muy útil, pues, para los temas que incumben a más de una comunidad autónoma.
Por ejemplo, algo que no nos toca, como es el trasvase, yo creo que se podrían poner de acuerdo, deberían, en la Cámara de Representación Territorial, ¿no? en el Senado. Y en el caso de que haya conflictos, Congreso-Senado, que se cree una comisión mixta de la representación de unos y de otros para que se lleguen a poner de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver, si me permite, el tema efectivamente es así, pero más simple. Es decir, en el proceso que se ha seguido hoy, cuando la ley que emana del Congreso pasa al Senado, sabemos que nuevamente ha de retornar al Congreso para ser aprobada. Y entonces alguien puede pensar que el Senado puede ser inútil porque todo tendría que ir al Congreso una vez que se haya modificado para ser aprobado nuevamente. Eso no va a ser posible. Si partimos de la base que va a haber un consenso, el máximo posible, y que va a haber un diálogo entre todas las fuerzas políticas, inclusive con la puerta abierta al Partido Popular, a pesar de haber dicho que no o haberse alejado. Pero también en el Congreso, también en el origen, sí, también en el Congreso. Sí, sí, pero en todo, es que en el Senado, cuando se produce un debate en la comisión de la que forman parte los presidentes de las comunidades autónomas, finalmente habrá una propuesta de resolución que estará consensuada por los grupos políticos, y esa será la que se apruebe. Que a su vez son los mismos del Senado. Claro, que a su vez son los mismos del Senado, es decir, ahí es donde está el grado de coherencia cuando las propuestas de resolución son aprobadas por los grupos políticos, porque claro, por los grupos políticos que integran la mayoría del Senado. Porque ustedes imagínense que un presidente de comunidad autónoma puede ir allí, presentar lo difícil que tiene la sanidad, lo difícil que tiene la inmigración, lo difícil que tiene la economía, y bueno, todo no va a ser respondido de forma satisfactoria. Ahora bien, se llega a consenso en las propuestas de resolución y son absolutamente respaldadas por las fuerzas políticas que integran el arco parlamentario en el Senado. Y después en el Congreso ocurrirá lo mismo. ¿Ahí qué esfuerzo hay que hacer? Un gran diálogo, ceder para las minorías en los términos que hay que buscar el consenso y el apoyo de ellos, etcétera, etcétera. Ya se está haciendo con los grupos minoritarios. Y desde luego la puerta queda abierta al Partido Popular. Lo que ocurre es que de motu propio se ha alejado para decir, aquí los únicos que van a hacer oposición a esta legislatura somos nosotros. Gran error. ¿Por qué? Porque ustedes se darán cuenta en el proceso, tanto en el Congreso como en el Senado, que habrá discrepancias a lo mejor con determinados grupos en determinados planteamientos porque no se comparte todo. Eso será así. Bien, ¿hay algún otro aspecto de compromiso? Sí, una parte porque si se dan cuenta estamos llevando las reflexiones sobre la modificación del Senado y estamos planteándonos que cumpla los cometidos que está cumpliendo en estos momentos. Estamos hablando, ¿qué ocurre con los procesos legislativos que se inician en el Congreso, se modifican en el Senado y que tienen que volver al Congreso? Pero es que en ese nuevo marco el Senado tendrá otras competencias. Y cuando una Cámara de Representación Territorial que representa todas las sensibilidades, el mapa político de las diferentes comunidades autónomas, adopta acuerdos de propuestas de resolución, bien, podrá haber un Congreso, pero el contenido político de esa Cámara es de primer orden. Claro. Y por tanto, está claro que si no obliga legalmente, si por lo menos obliga políticamente a tomar las iniciativas que se plantean. Porque además es fácil, porque además funciona. Porque además en Canarias, por ejemplo, cuando se hablaba de los planes sectoriales, si se los plantea el gobierno, como iniciativa del gobierno, con una distribución de recursos por isla, no hubiésemos aceptado nunca, no hubiésemos llegado nunca a conclusiones. Nos sentamos los 7 presidentes de Cabildo y somos capaces de plantear y aprobar una ficha financiera, que es lo importante para los 7 islas. Pues ¿por qué no se puede reproducir esa fórmula en esa comisión de las comunidades autónomas en el Senado? Que además es especial porque tiene el doble número de representantes, no porque se haga otras cosas, porque realmente funciona exactamente como una Cámara, como una comisión exactamente igual a las comisiones legislativas del resto de comisiones sectoriales. Yo creo que esa reforma tiene que ser de un calado que pueda llegar, si es necesario, una modificación de la Constitución, que no pasa nada, que no pasa nada. Bien, hay otros compromisos que ustedes adquieren con sus respectivas islas y con el conjunto del archipiélago. Ya lo dijo antes el señor Perestelo, pero yo le voy a introducir un ingrediente. Venga. Y es los senadores, como senadores y cargos públicos, en este caso pues coinciden algunos, pueden hacer una gestión extra en el ámbito de la administración del Estado. Ojo, que esa será más fácil o menos fácil en función de la sintonía con el color político del gobierno del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente Coalición tenía una accesibilidad antes como socios del Partido Popular, pero todavía hoy no está ocurriendo eso.
No está ocurriendo eso, independientemente... Pero ahora somos más necesarios. Pero independientemente de que se está anunciando que, bueno, se votará a favor de la investidura de Zapatero siempre y cuando se vaya a trabajar por Canarias, y se hablaban de unas cosas. Pero yo creo que... Pero eso le queda a la galería. Eso está ya firmado. No tiene por qué votarse. Pues habrá que preguntarle si hay firmado algo en Canarias, porque yo, desde luego, soy ignorante a todo ello. No, pero me refiero en Madrid y en Canarias, ¿no? Bueno, a Canarias llega firmado. Hablamos con los partidos, y los partidos se hablan a nivel de máxima dirección del partido. Sí, pero bueno, chicos, no pasa nada porque los ciudadanos canarios a través de este medio se puedan enterar de algunas cosas, porque siempre parece que hay... Yo creo que esta legislatura, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito de la comunidad autónoma, y yo creo que a Canarias, yo no estoy, con lo que voy a decir a continuación, no estoy alentando a que se produzca un entendimiento entre coalición y el Partido Socialista para el cogobierno en la comunidad autónoma, no. Pero si antes de las elecciones decíamos que lo mejor para Canarias es estar en sintonía máxima con el que gobierna en el Estado, eso se produjo ya, y en el Estado gobierna el Partido Socialista, y ahora hace falta que alguien dé una serie de pasos que yo no los veo por ninguna parte. Primero tiene que producirse la investidura del candidato del Partido Socialista, tendrá que tener los votos suficientes, jurar su cargo como presidente, nombrar sus ministros, y si quiere el voto de Coalición Canaria, lo va a tener de la misma manera que lo ha tenido para presidir el Senado, para presidir el Senado un candidato socialista, un senador socialista, si hay compromisos de gobierno con Canarias. Y si hay compromisos de gobierno con Canarias... De verdad que a mí este tipo de comentarios me molesta personalmente. Me conformo con que se cumpla el anexo que llevaban en el programa electoral. A eso voy. Si ustedes se comprometen, el señor Zapatero se compromete en su discurso de investidura con ese anexo que tenían en el programa electoral, estoy completamente convencido y seguro que Coalición Canaria votará la investidura del señor Zapatero. Si por el contrario no se compromete, es obvio que no va a haber apoyos gratuitos. Está pactado de que se va a comprometer porque ya ustedes tienen grupos parlamentarios que se les ha cedido el Partido Socialista y eso forma parte de los acuerdos. Venga, es que a mí me gustaría, porque siempre parece que da la sensación, y recordemos que el Partido Popular y el Partido Socialista son las fuerzas empatadas en diputados en Canarias y luego descolgada de esta Coalición Canaria. Y en Tenerife, en mi caso, tanto José Vicente, que ha sido el senador más votado, como mi persona, y luego Ricardo Melchor, que ha quedado pues tercer senador más votado. Y yo voy a defender Canarias, y yo voy a defender Tenerife, porque no sea del Partido Socialista, no soy rusa ni nada de eso. Mi madre es de Arico y mi padre de La Gomera, y voy a defender Tenerife como la que más. Entonces, cuando se habla de que Coalición Canaria votará a José Luis Rodríguez Zapatero si defiende Canarias, hombre, por favor, y nuestros diputados también votarán a José Luis Rodríguez Zapatero si defiende Canarias, porque están allí para defender a Canarias. Y tienen un anexo, discúlpame, tienen un anexo que yo trabajé en la conferencia política y que trabajamos los socialistas canarios aquí, y que está dentro del programa del Partido Socialista, y a mí me parece que el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando viene aquí, pero no solo cuando viene y antes, y viene Jesús Caldera a explicar el programa electoral, y este no es el compromiso de los socialistas canarios, este es el compromiso de los socialistas de Valladolid, de Andalucía, de Galicia, defender Canarias, porque estaba en el programa electoral del Partido Socialista, y me parece que ustedes que han votado todo, una vez tras otra, las posiciones de Aznar, con respecto a alejarnos de la Unión Europea y alejarnos de las ayudas de la Unión Europea, dándole la espalda a Europa, ustedes apoyándolos que ahora digan esto, disculpen. Eso no es así, Patricia. Perdona un momento, yo creo que hay que explicar. No es así. Cuando uno firma acuerdos políticos, Coalición Canaria es una fuerza leal con los acuerdos que se firman y por tanto se cumplen los acuerdos. Nos gusten o nos gusten más o nos gusten menos algunas veces. En este caso hemos firmado un acuerdo que hemos cumplido legalmente en la Constitución de las cámaras. Y les digo a ustedes una cosa, Patricia, no te engañes, don José Segura y el resto de diputados del Partido Socialista votarán por el señor Rodríguez Zapatero, diga lo que diga en su discurso de investidura. Y Paulino Rivero y los ustedes diputados también votarán porque va a decir que va a defender diga lo que diga, no,
nuestro programa electoral. Pero Estelo, por favor, yo creo que hay que dejar claras dos cosas. En primer lugar, ahí acabas de dar en la llaga, de poner el dedo en la llaga en la distinción de lo que es un partido de ámbito regional a un partido que tiene responsabilidades de Estado. Sí, eso hay que dejarlo claro también. Hay que dejarlo. Sí, porque es que hay algunos que son nacionalistas y que para lo malo la culpa la tiene Madrid y cuando le interesa se ponen el vestido de canario. No, pero mira, el mensaje que acaba de dar Patricia es precisamente porque tenemos una responsabilidad de partido y de gobierno de Estado. Pero cuidado, quiero transmitirte para tu tranquilidad que nosotros los socialistas y el programa que tiene el Partido Socialista define muy claro las líneas estratégicas para defender Canarias, para apoyar Canarias. Y yo entiendo también cuando Coalición dice, mire, es que yo quiero escuchar del presidente del gobierno que va a defender pues, los problemas de la inmigración, el tema de financiación, el complementario para sanidad, la ultraperificidad de la comunidad canaria, etcétera, etcétera. ¿Lo vas a escuchar? Lo van a escuchar, porque es que está en nuestro programa, pero no porque lo exijan ustedes, sino porque está en nuestro programa. Vamos, independientemente de que lo exijamos, está en el programa, que sí. Mejor. Si yo lo que quiero es que cumpla el programa y los compromisos con La Palma y con Canarias. Sí, se nos ha ido el tiempo. Incluso que venga la Baja de la Virgen el próximo año, que se comprometió en La Palma. Pues probablemente venga a la isla de La Gomera y algunas islas más. Porque La Palma no. Bueno, y a La Palma también, hombre, estoy diciendo que probablemente vengan algunas islas del archipiélago. Además serán en esta legislatura van a ser muchos los ministros que vengan a Canarias, el presidente del gobierno vendrá a Canarias, etcétera, etcétera. Va a haber una sensibilidad especial con los problemas de Canarias, ¿eh? Y que... Bien, esperemos. Vamos a las últimas intervenciones, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Ya la última intervención. Yo antes sí que quería invitarles, sugerirles, arrancarles, sin más circunloquios, el compromiso de a ver si estarían dispuestos a aceptar la invitación de este Canal 8, de que periódicamente, no se asusten, no va a ser todas las semanas ni todos los meses, pero sí periódicamente, digamos cada 2 o 3 meses, ya se verá, el que hagamos un programa para ver cómo van estas cosas que se han dicho hoy aquí, en esta legislatura, y que vengan ustedes mismos, y que no nos aleguen entonces, no, en fin, en el Senado estamos muy ocupados, sino que realmente adquieran ese compromiso con el Canal 8 y sobre todo, hablando del Canal 8, estamos hablando de toda la audiencia, evidentemente, de los ciudadanos a los cuales tratamos de servir. Quisiera formularles esa invitación y de esa comparecencia periódica en el Canal 8 y ya de paso que hacen la última intervención, oírles la respuesta de si están dispuestos o no. Don Félix. Estaremos, por supuesto, dispuestos a venir cada vez que nos inviten, ¿no? Y para terminar, bueno, decirle un poco a Patricia y a Curvelo que nosotros nunca hemos dudado de la canariedad de los demás partidos, ¿no? Yo sabemos que todo el mundo lucha por Canarias, ustedes ahora van a luchar por Canarias, pero si tienen la ayudita nuestra, aunque seamos poquitos en Madrid, mejor se puede conseguir, ¿no? Y una cosa así respecto al anexo, yo sí me gustaría que el Partido Socialista, así como tiene un programa y luego un anexo, me gustaría que a Canarias no la consideraran como un anexo, sino que Canarias sea parte de España, no un anexo. No, se refiere al anexo de inversiones, no porque sea Canarias un anexo. No, está jugando con el doble sentido. Pero vamos a explicarlo para que el ciudadano sepa que es un anexo de inversiones, que probablemente no lo tengan todos los partidos políticos. Bien. Yo no sé, usted mismo, venga. Yo, por supuesto, al canal en el que estuve en mi primer debate, volveré en cuanto me inviten. Y yo creo que yo tengo un compromiso personal, aparte del partido, que sería acercar la institución, el Senado, a la ciudadanía. Sé que es bastante más difícil que el Congreso, porque sí es verdad que cuando uno intenta buscar en el periódico qué se está haciendo en el Senado no lo encuentra, y sin embargo sí encuentra qué se está haciendo en el Congreso. Lo sabíamos antes de presentarnos y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo extra de trasladar todas nuestras iniciativas a los ciudadanos y buscar las fórmulas adecuadas. Y bueno, que dejemos de escuchar o que escuchemos cada vez menos, que no se sabe qué se está haciendo con nuestro dinero, que deben estarlo haciendo bien. Y yo creo que es un poco culpa de todos, ¿no? De los medios de comunicación y de nosotros también, y de intentar acercar nuestra labor a los ciudadanos, de estar en Madrid trabajando, pero de estar aquí también codo con codo con todo el mundo, ¿no? Don Casimiro.
Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación que nos han hecho hoy para intervenir en este programa en Canal 8. En segundo lugar, felicitar la labor informativa que estáis desarrollando, no solo en este programa, sino en anteriores, y desde luego en futuros programas. En la línea que habéis ofertado estaré cuantas veces sea necesario para conocer el trabajo que estamos haciendo desde el ámbito de cada uno de los miembros del Senado y también para transmitirle a los ciudadanos canarios lo que hacemos como cargos públicos, ¿no? Sí, es que la intención del canal no solo es circunscribir las instituciones legislativas, en este caso, a los periodos electorales, sino en el transcurso precisamente de las legislaturas. En esa tarea de acercar y de que la ciudadanía se identifique, de que no puede ocurrir que la ciudadanía no sepa qué es lo que hemos visto hoy, o parte de la ciudadanía, que no sepa ni siquiera para qué sirve. Así los entendemos. Sí, bien, por mi parte, por supuesto, también encantado. Pediría al conductor del programa que tenga en cuenta el hecho de la doble insularidad a la hora de programar. Como ahora, ¿no? Efectivamente. Generalmente los miércoles por la tarde podemos estar aquí en las semanas de pleno, todos a una hora prudente para poder desarrollarlo, de manera que nosotros podamos después continuar para nuestras islas, tanto las tres islas, La Palma, La Gomera y El Hierro. Patricia, de verdad que te veo muy canaria, además lo decía al principio, la satisfacción como senador, que fui llamada a votar 2 veces en el Senado por una voz canaria, y por tanto no hay ninguna duda de la canaridad, solamente es la posibilidad que uno a veces tiene en los grupos más grandes o más pequeños de llevar sus iniciativas al debate en la Cámara. Es obvio que en el Senado se producen iniciativas interesantes, se producen sesiones de control al gobierno importantes para todos, se producen mociones y debates en moción que generalmente cuando uno presenta cualquier exigencia o solicitud para Canarias, pues tiene uno el apoyo de la fuerza mayoritaria que está en la oposición, pero no la mayoritaria del Parlamento. Ahora se da una geografía parlamentaria completamente diferente y estamos ante una legislatura ilusionante, sin duda. Nosotros, tanto con Asimiro como yo mismo, como Ricardo Melchor, lo vamos a tener complicado. La compatibilizar el Senado con la presidencia del Cabildo, porque ahora va a ser un Senado mucho más activo y la geografía política así nos los va a marcar. Y por supuesto encantado de estar aquí en Canal 8, y por supuesto gracias por la invitación y dispuesto a estar siempre, y además con compañeros como los que están hoy aquí, siempre es agradable estar. Pues muchísimas gracias a ustedes 4. También reiteramos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud tanto a don Alfonso Soriano como a don Juan Pedro Dávila, en este caso suplente al Senado por Coalición Canaria, que han hecho declaraciones, y a aquellos ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas que han expresado su opinión de la calle. A todos muchas gracias y estamos aquí en Canal 8 hasta un próximo debate. Sí les recordamos que a todos ustedes que si quieren intercambiar pues puntos de vista sobre aquello que debatimos, sugerirnos asuntos, participar en definitiva, tienen el correo electrónico a pie de pantalla en este momento, les rogamos que tomen nota y les agradeceremos igualmente el que participen en esta comunicación. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado, cordialísimos saludos y sean ustedes felices en la medida de lo posible.